Entonces vamos a hacer la presentación que tenemos para el día de hoy. Acá. Estamos siempre en el primer bloque del curso de estadística inferencial, que es un curso que es parte del pensum, de su pensum de estudio. Entonces, la estadística en sí, ¿se recuerdan ustedes que les decía que se deriva del latín status, que significa estado? Está aquí de más, ¿no? Status, que significa estado. Y es que les decía a ustedes yo que fueron los estados, los gobiernos, los primeros que tuvieron la necesidad de hacer ciertos controles, ciertos conteos, ciertos recuentos de la gente que nacía, la gente que moría, de la riqueza que poseían, de los hombres que tenían para la guerra. Entonces, los estados fueron los primeros que empezaron a llevar ciertos controles. Hoy por hoy la estadística se convirtió en una ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento y tabulación de ciertos datos, hechos y fenómenos, con el propósito de analizarlos e interpretarlos. De los mismos, obtener conclusiones que se puedan dar las recomendaciones y sobre todo nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Eso es la estadística. Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, con la pandemia, con la enfermedad mundial que se tiene respecto al COVID-19, los gobiernos se han dado la tarea de llevar ciertos controles, ciertas estadísticas de qué es lo que está pasando, cómo está acrecentándose, cómo se va dando la situación, y con base a cómo se van dando los avances de la enfermedad, ellos van tomando ciertas decisiones. Cerramos los mercados, abrimos los mercados, establecemos, inclusive han establecido ciertos toques de queda. Pero son las estadísticas los que están dándole las herramientas, las estadísticas, dándole las herramientas para que ellos vayan tomando las decisiones. Vamos mejorando, vamos empeorando y así pues. Entonces, miren, por ahí, para eso nos sirve la estadística. La estadística se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles son? Es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Esta descriptiva fue la que ustedes trataron en el profesorado, ¿verdad? Y es cuando a partir de una población nosotros veníamos y hacíamos ciertos cálculos. Cuando después de una serie de datos que nos daban, nosotros veníamos y calculábamos el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Vamos a admitir por acá un compañero. Después de sacar el rango, veníamos y calculábamos nuestro número de clases. Que la fórmula era 1 más 3.33 multiplicado por el logaritmo de n. Que n representaba el conjunto de datos. Y con el rango y con el número de clases sacábamos la amplitud del intervalo y comenzamos a hacer toda nuestra carpeta que nos iba a servir para hacer ciertos cálculos. Y hacíamos también algunas gráficas. Esto se estudió en lo que es la estadística descriptiva. Ahora bien,
la estadística diferencial es en la que hoy estamos. Y era lo que decíamos nosotros, era la que nos ayudaba a hacer ciertas inferencias, a profundizar un poco más sobre algunos detalles. Y aparte de eso, pues ya nos profundizábamos un poco más en las estadísticas. Aquí se va a hablar de en estadística diferencial, ya se va a hablar de probabilidades, de regresiones, de correlaciones, y poco a poco vamos a ir ingresando a esos temas. Pero el día de hoy vamos a hacer algunos recordatorios de algunos conceptos básicos. En estadística, la población es la totalidad de los elementos que intervienen en un estudio estadístico. Población. La palabra clave es total. Total de elementos que intervienen en un estudio estadístico. Cuando uno le hablan de población, nosotros que somos pedagogos nos imaginamos inmediatamente personas, la gente. Pero nosotros tenemos que saber de que acá, ya desde el punto de vista estadístico, la población la tenemos que ver un poquito más amplio. Va a ser el conjunto total de elementos que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, ustedes van a hacer un estudio del estado físico de los escritorios, por ejemplo. En qué estado físico se encuentran. Y los escritorios no son personas, son objetos. O sea, aquí es donde entran elementos. Entonces, nos quitamos de nuestra mente que la palabra población, desde el punto de vista estadística, se refiere solo a gente, se refiere a elementos, que pueden ser personas, pueden ser otro tipo de elementos. Por eso hablamos de entes u objetos que entran en estudio, la totalidad. ¿Verdad? Y la palabra muestra, la palabra clave es parte. La muestra es una parte de la población, a través de la cual uno puede hacer ciertos análisis confiables de toda la población sin que sea necesario estudiarla toda. La muestra de la que me sirve a mí. Les hablaba de que, por ejemplo, una encuesta que se hace cuando ya se acercan las elecciones en un determinado país, se hace una encuesta. Preguntan sobre la preferencia del partido o candidato que va al frente de la tendencia o de la intención de votos, y le preguntan nada más a una parte de la población. Le preguntan a una parte de la población. En un país de 18 millones, únicamente le hacen la pregunta, por ejemplo, a unas 10,000 personas, ¿verdad? Si mucho. Y con esa información que sacan de la población, de la muestra, tienen información confiable de toda la población. Entonces, la muestra es una parte de la población que nos da una información confiable, sin que sea necesario estudiarla toda. Cuando hablamos de muestra, estamos hablando por ejemplo, una encuesta. Y cuando hablamos de población, estamos hablando de censo. Cuando hacen un censo, por ejemplo, vamos a hablar del censo de población de Guatemala. Llegan a todas las familias, a todos, inclusive a los que van a nacer. Hacen censos agropecuarios también. Qué animalitos hay en cada casa, ¿verdad? Y hacen también censos de habitación, habitacionales, el tipo de casas y todo, y hagan a todo. Entonces, cuando hablamos de censo, se está hablando de población. Cuando hablamos de encuesta, estamos hablando de una muestra. Bueno, las muestras, ¿cómo pueden ser tomadas? Las muestras pueden ser tomadas al azar,
pueden ser tomadas intencionalmente y pueden ser tomadas de manera estratificada. En una población total, cuando hablamos de muestras al azar, estamos hablando de que no hay ninguna premeditación. Todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. Por eso dice al azar, o sea, por suerte, al que le toque. Vamos a rifar o vamos a hacer una visita a los centros culturales de Guatemala, al Palacio Nacional de la Cultura. Y de la población de los alumnos de licenciatura que llevan estadística inferencial, vamos a hacer una muestra al azar. De los 40 estudiantes que hay, nos vamos a llevar únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 estudiantes. Vamos a hacer entonces 40 papeles, de los cuales 30 va a decir no y 10 van a decir que sí. Los que digan sí son los que se van. Hacemos y los tiramos los papelitos, así encerrados. Al que le caiga, al azar, por suerte. Eso es al azar. Sin embargo, los que se vayan van a hacer una muestra de la población, que son ustedes. Ustedes son el total, ¿verdad? Y de ese total vamos a sacar 10. Entonces, la muestra, si solo van hombres, pues ¿qué se va a hacer? Pues fue al azar. Si solo van mujeres, ¿qué se va a hacer? Fue al azar. Entonces, esa es la desventaja que muchas veces se tiene, de que los elementos a veces, pues, todos son de una misma calidad. Vamos a ver la calidad de aguacates que venden en un determinado mercado, yo saco al azar. Y si me salen buenos todos, me salen los que saqué, salen buenos, todos los aguacates están buenos, digo yo. Entonces, eso es al azar. La muestra intencional es cuando se hace con cierta premeditación para determinados fines que yo estoy sacando esa muestra, con cierto propósito, para cierto objetivo, cierta intención. Si vamos a ir a participar en un evento de las Olimpiadas de las Ciencias, yo de matemática, yo me llevo a los alumnos que tienen mejor promedio, que yo vea que están rindiendo más, yo los tomo, ¿verdad? Ya los tomo yo con cierta intención. Tomo a Juan, tomo a María, tomo a Pedro, tomo a Tomás, ¿verdad? Yo lo llevo porque ellos son los mejores en matemáticas. Han demostrado a través de sus promedios y a través de que entonces que ellos son los mejores. Sin embargo, son una muestra de la población, ¿verdad? Porque yo los estoy llevando para ciertos fines. Eso es lo que se refiere a la muestra intencional. Cuando yo la tomo para ciertos fines, para ciertos propósitos, con ciertos objetivos, ¿verdad? Y la muestra estratificada, la muestra estratificada es la que se hace a través de conformar ciertos grupos, ciertos estratos. Yo en la sección de ustedes puedo inmediatamente hacer dos estratos, hombres y mujeres. Bueno, yo voy a participar y de manera intencional tomo acá 2 hombres y 2 hembras. Entonces ya va a representar los 2 sectores que de inmediato se pueden hacer, porque la palabra estratificada significa estratos, o sea, grupos. O sea, grupos. Cuando yo vengo
Y puedo hacer acá 2 estratos más. De los hombres puedo yo formar el grupo del área rural y del área urbana. De las mujeres también rural y urbana. Miren ustedes, ya entonces yo ya formé otros subsectores ahí. Porque si me llevo solo hombres del área urbana, los del área rural se van a sentir mal. Si me llevo solo mujeres del área urbana, voy a sentir mal. O al inverso, porque eso lo lleva del área rural, lo lleva del área urbana. Entonces, esta muestra es muy, muy útil porque estamos haciendo representar hombres del área rural, los puedo subdividir, ¿verdad? Acá en católicos y evangélicos, ¿bien? También los hombres de la área urbana en católicos, se quedó pintando, católicos y evangélicos. Y así también para las mujeres y para los hombres. Bien, ya formé entonces acá de manera inmediata 8 estratos. Llevo uno de cada sector, va de manera intencional o al azar, se puede hacer acá. Aquí se pueden combinar, pero está representada toda la población a través de esta muestra. Ustedes ya sabían esto, pero no está de más recordarlo, ¿verdad? Muy bien. Eso es lo que se refiere a las muestras. ¿Está bien? Hay otra definición también muy importante que ustedes la conozcan. ¿Bien? Aquí está la definición de lo que son las muestras. Al azar, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser tomados en cuenta. La intencional, hay cierta premeditación. Y la estratificada son grupos o estratos. Ahora bien, otro tema importante acá en estadística es la variable. La palabra variable se sobreentiende que varía. Es una situación que asume distintos valores y se clasifican en variables cualitativas y variables cuantitativas. Sobre esto de variables hay una clase especial que vamos a trabajar. Una variable es una situación que asume distintos valores. Y las variables cualitativas son las que se refieren a cualidades o atributos. Nacionalidad, religión, sexo. Y las cuantitativas se refieren a cantidades. Por aquí vamos nosotros llegando que las cuantitativas pueden ser discretas y pueden ser continuas. Las discretas nos hablan sobre valores numéricos enteros y aquí nos hablan sobre valores numéricos con decimales. Los enteros, ¿se recuerdan? Número de alumnos de un salón de clases, número de familia, número de miembros de una familia, número de muertos en un accidente, ¿verdad? Hablamos de enteros. En cambio, en las continuas ya se hablan con decimales. Por ejemplo, hablamos de la estatura de los alumnos de un salón de clase, hablamos de 1.60, ¿verdad? Ya aquí estábamos hablando ya de decimales, ¿bien? La temperatura, el tiempo, la estatura, son variables cuantitativas continuas porque aquí intervienen ya puntos decimales. Y aquí vamos a trabajar un poco de eso también. Y las variables también pueden relacionarse entre ellas. Pueden relacionarse de manera dependiente y de manera independiente, dependiendo de la relación que tengan entre ellas las variables. Pueden subdividirse en variables dependientes y variables independientes. Aquí hablaba sobre las discretas y las continuas. Las variables dependientes e independientes se da la relación de dependencia de una y otra. Una es la causa y otra es el efecto.
La capacidad que un alumno tiene puede ser la variable independiente y, el resultado que obtiene en un examen va a depender de su capacidad. O sea, el resultado es dependiente y su capacidad va a ser independiente. El rango, decía yo, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor de una serie de datos. Dato mayor. El dato es dato menor, es acá, mira. Dato menor y dato mayor. Dato mayor menos, así menos es aquí. Menos el dato menor. Dato mayor menos el dato menor. Esa es la diferencia, ese es el rango. El rango es la diferencia que hay entre el dato mayor menos el dato menor de una serie de datos. Y las frecuencias es las veces que se repite un determinado dato, hecho o fenómeno. ¿Y cómo se clasifican las frecuencias? En geográficas, cronológicas, cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo van ustedes a reconocer ustedes qué tipo de frecuencia están trabajando? Se va a reconocer dependiendo la información que haya en el primer. Esto que está acá, por ejemplo, es una tabla de información, ¿verdad? Es una tabla de resumen de información y aquí la primera columna, acá, es la que va a contener y es la que va a orientarnos sobre qué tipo de frecuencia estamos trabajando. Si aquí tenemos países, lugares, regiones, aldeas, acá, por ejemplo, países de Centroamérica, ¿verdad? Grado de ingresos económicos, por ejemplo, en los países centroamericanos, países, Guatemala, Salvador, entonces estamos hablando de una geográfica. Cronológica, si hablamos, por ejemplo, ingresos anuales, de acuerdo al Producto Interno Bruto de Guatemala. Entonces, ingresos, aquí ponemos anuales, desde el 2016 a 2020, aquí ponemos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, como aquí hay tiempo, estamos hablando de cronológica. Si hablamos acá sobre un estado civil de los empleados de una determinada fábrica o estado civil de los estudiantes de la carrera de licenciatura de profesorado, estado civil, hablamos aquí de casados, solteros, viudos, divorciados, ¿verdad? Estamos hablando entonces de una variable cualitativa. Y si estamos hablando aquí de cantidades y de rangos, por ejemplo, cuando hablemos de calificaciones, y ponemos aquí el rango de calificaciones, estamos hablando de cuantitativas. O sea, la primera columna nos va a dar a nosotros qué tipo de frecuencia es la que estamos trabajando. Por ahí estaríamos. Como quien dice, para recordar un poco de lo que se trata. Entonces, miren, por acá les dejamos un pequeño mensaje con respecto a que un derecho es lo que... Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Es un mensaje para una pequeña reflexión final de la clase. Entonces, esto es más que todo una referencia general de lo que va a ser la clase. Y en la otra clase vamos a hablar sobre variables discretas, continuas y todo lo demás. Marquen su asistencia, les va a quedar un trabajito por ahí para que ustedes lo hagan entre la semana.
Y por lo demás, pues para mí ha sido un gusto haberlos saludado. ¿Estamos? Vamos a ver Mildred Flores. ¿Está por ahí? Sí, Así rápidamente, aquí estoy. cuénteme. Rápidamente, cuénteme. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre población y muestra? Pues la población la muestra es lo que vamos a sacar del total de la población. Así es. Así es. Así es que muchas gracias pues por su atención. Se me cuidan. Buen provecho a los que no han desayunado.